Buenas noches a todos. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y la Comisión de Educación Médica Continua les da la bienvenida a la conferencia de hoy. Les recordamos a todos nuestros agremiados que el formulario de asistencia estará en la descripción de la conferencia y también se encontrará fijado en el chat en vivo de la transmisión. Pueden dejar sus preguntas y consultas para el conferencista en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la conferencia. Es un gusto poder contar con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches a todos. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y la Comisión de Educación Médica Continua les da la bienvenida a la conferencia de hoy. Les recordamos a todos nuestros agremiados que el formulario de asistencia estará en la descripción de la conferencia y también se encontrará fijado en el chat en vivo de la transmisión. Pueden dejar sus preguntas y consultas para el conferencista en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la conferencia. Es un gusto poder contar con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, ahora sí me escuchan. Yo soy el doctor Mauricio Chang, soy neurocirujano. El día de hoy pues vengo a presentar al doctor Edgar Rodríguez, quien nos va a dar el día de hoy una charla con respecto a lo que es la endoscopía en cirugía de columna. El doctor Edgar Rodríguez también es neurocirujano, formado del Hospital General San Juan de Dios, quien ha hecho varios cursos, varios estudios con respecto a lo que es cirugía de columna, no solo neurocirugía, también lo que miramos también en la columna. Aquí se ha formado en Guatemala, ha hecho cursos en los Estados Unidos, en Colombia, en varias partes del mundo, ¿verdad? Pues sin más preámbulo, pues vamos a darle la oportunidad para que el doctor Edgar Rodríguez empiece con su charla. Muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Educación Médica Continua, al Colegio de Médicos y a los agremiados de médicos de Santa Rosa. El día de hoy, pues, queremos hablar un poco de lo que es la introducción a la cirugía endoscópica de columna vertebral en Guatemala. Esto no es nada nuevo, sin embargo en Latinoamérica pues obviamente estamos en un impasse, ¿verdad? En donde estamos aprendiendo, esforzándonos para poderle dar la mejor atención a toda la población de Guatemala, y esta es una buena opción, ¿verdad? Es una cosa que nos apasiona y creo que poco a poco la cirugía de columna ha ido avanzando a pasos agigantados. Yo creo que es muy interesante que la gente, tanto en el interior como en la capital, sepa que se puede hacer aquí en Guatemala. Obviamente hay ciertas limitaciones dentro de el interior de Guatemala, en donde a veces no hay todo el equipo que se necesita. Sin embargo, es una opción que existe y que, por lo menos en mi opinión personal, es una de las mejores opciones hoy por hoy. Y vamos a darles una pequeña introducción. Aún estamos en pañales en Guatemala, tenemos equipo ya, entonces vamos a empezar. La charla evidentemente tiene que empezar con la historia de la cirugía de columna. Desde la antigüedad, los primeros casos que se reportaron están en el papiro de Edwin Smith, en donde se documentaron 6 casos por trauma de columna vertebral. En ese tiempo todavía no se hacía ningún procedimiento quirúrgico. Sin embargo, se empezaba a describir ya este tipo de problemas. Hipócrates fue uno de los primeros que describió este tipo de enfermedades y las describió, ¿verdad? Como escoliosis, cifosis, fracturas vertebrales, luxaciones vertebrales también. Y fue uno de los primeros que inició el tratamiento ortésico externo, ¿verdad? Que se describió en su libro de las articulaciones.
Luego, pues tenemos esta obra maestra de Leonardo da Vinci, en donde él, viendo algunas disecciones, logró describir con bastante detalle lo que es la anatomía y biomecánica de la columna vertebral. Entonces, fue una de las cosas más avanzadas para su época. Luego está Ambroise Paré, que presentó el primer corsé de hierro, y eso ya era un avance en lo que es el tratamiento para las patologías de columna. Luego, en el año 1779, Percival Pott describe la tuberculosis vertebral y se empieza a tener más conocimiento, más descripción de las enfermedades que podrían tratarse. Y luego ya se empiezan a hacer ciertas disecciones, se empieza a tratar de probar en hacer procedimientos quirúrgicos. Obviamente no había equipo, no se empezaba a hacer, estaba en pañales esto, pero se empezaba ya a tratar de hacer las primeras fusiones vertebrales, que hoy por hoy sigue siendo el pilar de la cirugía de columna, ¿verdad? Buscar la fusión de las vértebras cuando tenemos problemas como tal, como una compresión, fracturas, etcétera. Y obviamente lo que le dio el giro total a la historia fue el descubrimiento de los rayos X, ¿verdad? Con esto ya podemos empezar a tener un mejor concepto de lo que estábamos tratando. Entonces, en los años 30 se empiezan a realizar las primeras fusiones sin querer, ¿verdad? Cuando se empiezan a realizar decorticaciones parciales del hueso, y eso produce sangrado y empieza a generar cierta fusión. Luego está el doctor Randall Harrington, que fue el primero que describió y presentó lo que son el sistema de instrumentación espinal exitoso. Hubieron varios que trataron de hacerlo, no lo lograron. Sin embargo, en el 47 ya se tenían las primeras pruebas, ¿verdad? En un sistema de instrumentación. Interesante el doctor Coe, ¿verdad? Que en el año 50 empieza a describir lo que son los ángulos para tratar la escoliosis, ¿verdad? Todo lo que fue columna o cirugía de columna se fue enfocando al tratamiento de la escoliosis, que era una de las deformidades más evidentes. Y bajo ese concepto se empezó a buscar, como el doctor Randall y muchos más fueron buscando lo que era el sistema de instrumentación de la columna para poder modificar este tipo de curvaturas anormales. Y que podemos ver en pantalla es el primer sistema, ¿verdad? Que fue el que describió y utilizó el doctor Randall, con tornillos que no eran transpediculares, pero que se adosaban bien a la cortical y cierta parte del hueso esponjoso, y con eso se empezó a hacer instrumentaciones laterales, ¿verdad? Para buscar mejorar la curvatura de las escoliosis. Interesante también mencionar al doctor Eduardo Luque, que latinoamericano. En México, él describió las barras de Luque que llevan su nombre como un sistema de fijación que se apoyaba con un alambrado sublaminar, logrando tener una flexibilidad hacia la columna del paciente y mantener una posición rígida. Y fue el tratamiento por muchas décadas del tratamiento para la corrección de la escoliosis idiopática en adolescentes. Nosotros tuvimos la oportunidad todavía de usar este tipo de instrumentación cuando nos entrenamos. La verdad, bastante hostigante el procedimiento, difícil, se corta uno los dedos, está peleando ahí, pero en su momento era una opción para los pacientes, y hasta hace un par de años todavía seguía siendo una opción aquí en Guatemala. Obviamente, pues por cuestiones de costo esto era más sencillo y más fácil de adquirir por el paciente, y por eso se utilizaba todavía. Hoy por hoy ya no se hace esto, pero fue un gran avance en la cirugía de columna. Luego ya el doctor
Cottrell y Dubocet fueron los primeros que describieron y utilizaron los tornillos transpediculares, como ya los conocemos. Obviamente se fueron modificando y perfeccionando este tipo de instrumentación para tener todo el material que tenemos hoy por hoy. Entonces, a través de la historia podemos ver cómo el ser humano viene perfeccionando y buscando mejorar lo que es sobre todo la estabilidad de la columna, porque en un inicio, pues obviamente lo que se hacían eran resecciones óseas, alambrado, y esto no encontrábamos una adecuada fusión, y es por eso que muchas veces la gente o nuestros pacientes todavía tienen miedo a la cirugía de columna. En aquel entonces, obviamente, no tenían los resultados que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Los avances han sido bastante grandes y exitosos, por lo que hoy por hoy la cirugía de columna es una cirugía bastante segura y se ha estudiado un sinfín de cosas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Y que se ha logrado que la movilidad, la calidad de vida, el dolor se reduzca y podamos darle el éxito a los pacientes. Obviamente siempre hay ciertas excepciones en donde por cuestiones genéticas, calidad del hueso, calidad de los cartílagos, hipertrofia de los ligamentos. Recordemos que la columna es una gran articulación que conlleva múltiples ligamentos que pueden encerrar las estructuras nerviosas, y cuando tenemos mucho tiempo de estar con sintomatología, el paciente puede tener un pronóstico un poco más reservado al momento de hacer una cirugía de columna. Y eso es una de las cosas que siempre explicamos a todos los pacientes. Si tenemos un paciente que acaba de empezar con problemas que son muy pocos, ese paciente se va a beneficiar y va a tener un pronóstico neurológico bastante adecuado. Cuando tenemos pacientes que llevan muchos años con problemas de dolor de espalda baja, dolor cervical, sabemos que el problema o el pronóstico no va a ser tan favorable. Sin embargo, que lo que queremos buscar es que el paciente no pierda la capacidad motora y sensitiva, aunque quede con algún grado de dolor, pero eso es lo que se trata de buscar. Por eso que siempre se le aconseja a los pacientes que si son quirúrgicos, se busque o se tome la decisión lo más tempranamente para poder tener éxito en la cirugía. En la actualidad, en todas las especialidades quirúrgicas se busca minimizar los abordajes, tanto abdominal, torácico, en cualquier parte del cuerpo buscamos minimizar las heridas, minimizar todo lo que son los cambios anatómicos que le podemos generar a un paciente. La cirugía de columna no es la excepción. A través de la historia, como hemos venido viendo, pues ha mejorado la tecnología, han mejorado los estudios anatómicos de funcionalidad, de estabilidad de la columna, y empezamos con el doctor Yazar Gil, que fue el que inició con la cirugía microscópica. Hoy por hoy tenemos unos microscopios bastante avanzados que nos permiten ver incluso mejor que nuestros propios ojos, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver macroscópicamente, y eso nos da una ventaja como neurocirujanos o cirujanos de columna, ¿verdad? Para poder ver estructuras tan pequeñas y por abordajes tan pequeños también. Entonces hemos venido desde la cirugía microscópica con incisiones en un inicio grandes, luego se fueron haciendo más cortas, a encontrar la cirugía mínimamente invasiva de la columna, con cirugía, por ejemplo, tubular, en la cual nosotros podemos, junto con el microscopio, hacer una cirugía bastante segura y bastante exitosa en el paciente, disminuyendo la lesión a las estructuras como son los músculos, que son muy complicados de rehabilitar posterior a una cirugía abierta, minimizar los cambios anatómicos a la columna, minimizar la manipulación. Entonces, hoy por hoy tenemos los accesos tubulares, que aquí en Guatemala se usan bastante ya. El paciente lo acepta, incluso llegan pacientes a la consulta preguntando si lo podemos hacer. Ya el paciente
llega incluso con bibliografía, de verdad, en donde nos dicen que ya ellos saben que se está haciendo cirugía percutánea, mínimamente invasiva. Ya los pacientes, si en algún momento los cirujanos considerábamos que podíamos hasta cierto punto vender un procedimiento, hoy por hoy ya no se puede. Con tantos avances tecnológicos, los pacientes se instruyen, ¿verdad?, en lo que ellos van a sufrir, ¿verdad?, porque ellos son los que sufren a largo plazo lo que él y nosotros decidamos hacer, ¿sí?, en un consenso para poderle brindar la mejor atención. Entonces pasamos de los tubulares a tener incluso microdisectomía, ya no serían microdisectomías, sino que disectomías percutáneas, en los cuales se le da radiofrecuencia y a través de la fluoroscopía nosotros logramos entrar al disco y disminuir o quitar la lesión con mínimos abordajes, menores de 1 centímetro, ¿verdad? Y que hoy por hoy están en boga y aquí en Latinoamérica, y obviamente son beneficiosos para el paciente absolutamente, son mínimamente invasivos con anestesia local, la rehabilitación es mucho más fácil, el paciente no sufre dolor, no va a tener tantos medicamentos que estar tomando posoperatorios, eso reduce la economía también. Entonces todo hace un beneficio hacia el paciente y también hacia la seguridad del cirujano, ¿verdad?, que puede hacer procedimientos más seguros, más controlados, que aunque llevan una curva de aprendizaje un poquito más prolongada, va a ser para el beneficio total del paciente. En esta diapositiva, lo que quise fue hacer un pequeño resumen, o lo que se ve en este artículo, ¿verdad?, todo lo que ha pasado por la historia, desde que se empezaron a describir los padecimientos hasta los avances tecnológicos que hemos tenido, que han sido bastante grandes y en un poco tiempo. Y hoy por hoy tenemos la cirugía robótica, que lamentablemente aquí en nuestro país o en Latinoamérica es muy, muy poco el acceso. Sin embargo, ¿qué es lo que nos tenemos ahorita en un futuro tangible y que se puede realizar acá? Pues lo que nosotros tenemos es lo que es la cirugía endoscópica. Y la cirugía endoscópica ya viene desde los años 90, en donde se empezaron a describir los abordajes o la anatomía de la endoscopía de columna, porque recordemos que los que son de la rama quirúrgica, cuando nosotros empezamos a entrenarnos, por ejemplo, en hacer un abdomen, iniciamos con incisiones grandes para poder lograr tener un campo quirúrgico adecuado, y así fue como se empezaron a entrenar nuestros maestros. Luego fuimos haciendo incisiones más pequeñas y posteriormente empezó la cirugía endoscópica también, abdominal, en donde teníamos que aprender a traspolar la anatomía que ya conocíamos, ¿verdad?, a una anatomía endoscópica. Lo mismo está pasando con la columna. Y fue el doctor Cambing en 1990 que propuso un abordaje seguro para la cirugía de columna, iniciando la descripción del abordaje transforaminal. Como su nombre lo indica, es a través del foramen. Entonces se está abordando a través de un orificio natural, que no tenemos que cambiar la anatomía, ¿verdad? Y a través de este acceso vamos a poder hacer lo que con anterioridad se hacía en una cirugía abierta, con una incisión grande. Y él describió este abordaje, ¿verdad?, o esta anatomía, en donde tenemos que los límites van a ser la raíz emergente de la médula, tenemos la plataforma superior de la vértebra inferior y tenemos aquí atrás lo que sería el saco dural. Entonces, en 1993, el abordaje endoscópico transforaminal se empezó a desarrollar. No fue extendido, por decirlo así, ¿verdad?, porque no se podía replicar en todos lados. ¿Por qué? Porque necesitaban un equipo que en pocos lugares lo tenían, se estaban perfeccionando aún, y luego este triángulo de Cambing empezó a tener ciertos cambios para poder mejorar el acceso seguro hacia la columna. Entonces,
como podemos ver en las imágenes inferiores, acá tenemos la fluoroscopía, que es una de las herramientas más importantes para poder hacer este tipo de procedimientos. Y tenemos acá donde estamos marcando, que es el área segura, según la anatomía de Cambi, que es la plataforma superior de la vértebra inferior, y aquí atrás entramos a lo que es la porción inferior de la faceta articular. Entonces, poco a poco se ha venido perfeccionando y a través de la cirugía endoscópica, a pesar de que cuando empezó se describieron únicamente 2 abordajes, que era el abordaje transforaminal y translaminar, como su nombre lo indica, transforaminal a través del foramen de la columna y el interlaminar a través de las láminas de la misma columna. Pero actualmente, como podemos ver en esta imagen, ya tenemos o se ha ido mejorando y perfeccionando tanto los instrumentos como el conocimiento de cirujano de columna para poder hacer cualquier procedimiento hoy por hoy a través de un endoscopio. Y eso habla mucho de la cirugía de columna y el avance, ¿verdad? Porque aquí podemos hacer instrumentaciones, podemos poner barras, podemos quitar discos completos, podemos hacer fusiones intervertebrales, que con anterioridad esto hubiera parecido ridículo hablarlo, ¿verdad? Pero hoy por hoy se está haciendo. Obviamente esto conlleva entrenamiento y obviamente no rendirse, porque esto hoy por hoy va a ser el futuro de la cirugía y puede ser que hoy estemos hablando de esto y en un par de años vamos a estar hablando, saber ni qué cosas más, que en este momento nos parecería ridículo. Entonces, como hablábamos, el abordaje transforaminal de los primeros descritos, luego se empezó a incluir a través de los dispositivos para poder abordarlo, se empezaron a hacer legras que hacen una foraminoplastía, ¿sí? Y aumentan el tamaño del canal de trabajo, y eso nos permite tener todavía más capacidad de hacer a través de un endoscopio. Se empezaron a quitar los ligamentos, se mejoró la calidad de los instrumentos para poder hacer resecciones óseas un poco más extendidas. Cuando hacemos abordaje transforaminal, idealmente se habla que se puede hacer desde L4, L5 hasta T10. L5, S1, generalmente uno lo trata de abordar a través de un abordaje translaminar, que es el abordaje ideal para este tipo de problemas o a este nivel, porque tenemos un espacio más amplio, ¿sí? Y podemos trabajar de ambos lados a través de una incisión de 0.8 centímetros. Esto es lo que nosotros queremos ver en la fluoroscopía, ¿sí? La marcación es lo más importante en este tipo de procedimientos transforaminales. Una vez marcado y encontrado el sitio adecuado, vamos a entrar con el endoscopio y vamos a ver esto, ¿verdad? Esto va a ser lateral, medial, caudal y cefálico. Y aquí ya podemos ver que a través de este abordaje podemos ver el saco dural, la raíz de L5, ¿verdad? Y la hernia L4, L5, que se puede resecar sin ningún problema, mínimamente invasivo, sin dañar los músculos del paciente que van a llevar a una rehabilitación más prolongada. Este procedimiento se puede hacer con anestesia local, paciente despierto. A veces nos interesa mucho que el paciente esté despierto porque él nos puede avisar si está teniendo algún problema a nivel de las extremidades inferiores para poder ir deteniendo el procedimiento o recolocar y redireccionar nuestro procedimiento. Entonces esto es ventajoso desde todo punto de vista, ¿verdad? El abordaje translaminar, lo que queremos ver en la fluoroscopía es esto, ¿sí? Generalmente se hace entre L5 y S1. Fue escrito por el doctor Foley y Smith en 1995 y el objetivo era abordar a través de las láminas el espacio intervertebral. Eso fue en un inicio, ¿sí? Luego empezaron a ver que se puede tener una mejor visión de muchas estructuras y a través de este abordaje se pueden hacer descompresiones directas, indirectas, se pueden colocar, como les indicaba, cajas intersomáticas entre las vértebras, generar fusión, poder instrumentar, se puede hacer cualquier tipo de procedimiento hoy por hoy. Esto es lo que nosotros queremos ver,
¿sí? Acá está bien descrito, aquí está el ligamento amarillo, aquí tenemos el sacro dural, ¿sí? Y tenemos un abordaje que va a permitir poder entrar hacia todas las direcciones, una hernia medial, una hernia transforaminal, ¿sí? Una hernia central, y podemos hacer descompresiones, incluso podemos entrar al foramen también. Esto es lo que nosotros buscamos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un procedimiento como una hernia discal, esto es lo que nosotros hacemos al momento de hacerla, cuando lo hacemos microscópicamente o con un abordaje tubular. Sin embargo, esto está reduciendo aún más el daño tisular, mejora la funcionalidad y obviamente el paciente tiene una rehabilitación sumamente rápida. Hoy por hoy, aunque no es tan nuevo, sí, tenemos el abordaje biportal, que por lo menos desde mi opinión personal es el mejor abordaje. Es un abordaje bastante dinámico que cumple con todos los principios quirúrgicos en donde podemos extender la incisión, tener una incisión segura. Y este procedimiento fue presentado en este artículo, ¿sí? Y este fue descrito por los cirujanos de Corea. Y estos fueron los hallazgos preliminares, comparándolos con los abordajes transforaminales y interlaminar, que eran los clásicos, por decirlo así, en cuanto a la cirugía endoscópica. Y la ventaja de este abordaje biportal es que reducimos el tiempo de exposición a la fluoroscopía, porque únicamente tenemos que marcar el punto de entrada y después de eso tenemos prácticamente una visión macroscópica del espacio que vamos a trabajar a través de una tele, por decirlo así. Y podemos meter cualquier tipo de pinza, y podemos hacer cualquier procedimiento, pasarnos del lado izquierdo al lado derecho, hacer descompresiones, disminuir el riesgo de una lesión en la dura, mejorar el campo visual, y podemos hacer instrumentaciones, podemos colocar cajas. Definitivamente con este abordaje podemos hacer cualquier tipo de procedimiento de columna. Cuando se describió este abordaje, que fue en el año 2016, si lo vemos ya lleva su tiempo, estos fueron las características que siguieron para los pacientes, para escogerlos, porque eso sí es muy importante. Hasta el día de hoy la cirugía endoscópica de columna tiene sus indicaciones hasta cierto punto precisas. Sin embargo, con este abordaje estamos viendo y proyectando que a muy corto plazo ya no va a haber una indicación absoluta, sino que todas van a ser relativas. Y al contrario, aquellas indicaciones que podían ser proscritas en un procedimiento abierto ya va a tener cabida en este tipo de procedimientos. Entonces lo que se buscó fue la edad, ¿sí? Que tenían entre 63 años, más menos 7, perdón. Entre el sexo, pues fueron más femeninos que masculinos. Sabemos que la degeneración o la enfermedad degenerativa de los huesos y el canal estrecho a nivel de la columna es más en las mujeres que en el hombre. El periodo de seguimiento fue de 13 a 15 años en promedio, y los niveles tratados fueron desde L5S1 hasta L3-L4, con más procedimientos realizados a nivel de L4-L5. Se buscaron los criterios de Makana y el tiempo de cirugía fue aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y cuarto, ¿sí? Y las complicaciones posquirúrgicas, que fueron dolor de cabeza por apertura de la dura madre, fuga de líquido cefalorraquídeo, adormecimiento de las piernas o hipersensibilidad. Y realmente las complicaciones fueron muy, muy pocas, ¿verdad? Estos fueron los resultados posoperativos que se utilizó la escala de Oddi para ver la discapacidad del paciente preoperatoria y posoperatoria en un lapso de 6 meses.
también la escala visual del dolor, en donde podemos ver que los resultados a los 6 meses son bastante satisfactorios, encontrando prácticamente una discapacidad nula o mínima discapacidad, según los criterios de ODI, y con un dolor que fue obviamente mucho menor después de los 6 meses de la cirugía, con una recuperación bastante buena y con mínima rehabilitación. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este tipo de procedimientos? Obviamente empezamos con los endoscopios, ¿verdad? Que es una de las, obviamente es vital. Ellos empezaron a utilizar los artroscopios de 0 grados y de 30 grados, dilatadores, y prácticamente todo lo que es el equipo de cirugía normal de columna, ¿verdad? Acá tenemos cómo se marca, aquí está la línea media de la columna, a 0.5 centímetros aproximadamente hacia lateral. Vamos a hacer las incisiones, y las incisiones van a tener una distancia entre 2 y 3 centímetros entre cada una, porque lo que buscamos es esto, la triangulación. Buscamos el ángulo espino-laminar, y a través de eso podemos, como pueden ver en esta imagen, nosotros nos podemos movilizar de un lado al otro, ¿sí? Podemos hacer una hemilaminectomía, y a través de esta podemos pasar hacia el otro lado para descomprimir el lado contralateral. Podemos trabajar disco, podemos colocar cajas. Esta es la visión que nos da este tipo de abordajes, en donde tenemos aquí el saco dural, tenemos una raíz medial y una raíz lateral. Prácticamente vemos toda la columna a través de unas incisiones mínimas y con mínima exposición a rayos X. Son fotos que se publicaron luego del estudio que se publicó en este journal, en donde pues obviamente las imágenes son más nítidas, y podemos ver que aquí tenemos ya el saco, la raíz, tenemos esto que es el ligamento amarillo, ¿sí? Que así es como lo vamos a ver. Esto, lo que se ve acá, es la grasa epidural. Y esto es muy importante porque a través de estas dos capas nosotros vamos a hacer toda la disección para poder hacer una hemilaminectomía, una perforación a la lámina, para poder tener acceso a todo esto, ¿sí? Y poder tener esta visión y poder hacer lo que se pueda, lo que se quiera, lo que se necesite el paciente, ¿sí? Con un abordaje mínimamente invasivo. ¿Qué hacemos en Guatemala hoy por hoy para este tipo de procedimientos? Uno, nosotros lo que tenemos que hacer es, obviamente, no rendirnos y capacitarnos, ¿sí? La capacitación es vital para poder tener éxito. Es sacrificio, porque sí, uno se sacrifica, sacrifica tiempo, sacrifica a sus pacientes, porque los abandona por cierto tiempo. A veces uno tiene que sacar dinero de su bolsillo o bien buscar patrocinio para poder ir a hacer esto, ¿sí? Siempre importantísimo el trabajo en equipo. Este fue en el último curso que fuimos a hacer, en donde ya tenemos una comisión guatemalteca. Estos todos son el del centro no, pero el resto, todos somos guatemaltecos y estamos ya con todo el entusiasmo de hacer este tipo de cirugías. Este fue un curso que hicimos hace un par de años ya, en donde empezamos a familiarizarnos y nos empezó a apasionar todo lo que es la cirugía endoscópica. El entrenamiento es sumamente importante. En estos tiempos y en esta era tan moderna, no podemos tener ese concepto, sí, probemos con los pacientes y miremos cómo nos va. Necesitamos trabajar en cadáveres, necesitamos estar con gente experimentada que tenga ya una curva de aprendizaje amplia, en donde nos puedan transmitir sus conocimientos. Hoy por hoy no existe un posgrado específico de cirugía endoscópica, ¿sí? Se da introducciones en algunas especialidades, pero no existe como tal. Todo esto es curva de aprendizaje, tener conocimientos con otros colegas de otros países, obviamente, que realmente es muy satisfactorio que cuando uno va a este tipo de entrenamientos, la gente tiene otra visión, ¿sí? El trabajo en equipo, todos se comparten conocimientos, nadie es egoísta, ¿sí? A veces aquí en nuestro país, a veces nos topamos con este tipo de
de problemas, pero sin embargo, hoy por hoy, el trabajo en equipo es lo que nos hace a nosotros tener los mejores resultados. Aquí estamos con el abordaje biportal, en donde tenemos una maravillosa vista. Acá estábamos con los otros colegas guatemaltecos trabajando en equipo para hacer el abordaje transforaminal. Es una cosa bastante importante y es sumamente más importante que nosotros perdamos el miedo de poder ir a presentar a otros países lo que hacemos aquí en Guatemala. Sea bueno, sea malo, sea excelente, estemos atrasados o estemos muy adelantados, siempre es importante ir a otros países a presentar, porque ahí nos pueden dar críticas constructivas y nosotros podemos cambiar ese pensamiento que a veces es un poquito complicado en nuestro medio aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces siempre es importante irse a conocer otras partes. La medicina que hacemos acá no solo esta medicina existe, ¿sí? En otros países uno se va a dar cuenta que las condiciones son diferentes, son mejores, y eso le abre a uno la mente para poder regresar acá y practicarla de esa forma, ¿verdad? Repartir conocimientos, no tener ese egoísmo, ¿verdad? Practicar con todos los colegas y llegar a las mejores decisiones. Nunca rendirse. Se es cansado, uno se lleva ahí bastante tiempo, pero el resultado de que los pacientes tengan una adecuada movilidad, una adecuada calidad de vida, eso es lo que nosotros nos hace ser mejores cada día y esforzarnos más. Siempre tenemos la satisfacción de trabajar en equipo. Nosotros somos, por lo menos de mi parte, el equipo Neuromédica que trabaja en equipo. A donde vayamos, siempre buscamos la opinión de los demás y eso nos ha dado unos mejores resultados y obviamente la satisfacción para uno como cirujano, en el que uno puede mejorar cada día más, ¿verdad? ¿Por qué hacer el abordaje endoscópico? ¿Por qué proponerle esto a los pacientes aquí en Guatemala? Son, abordajes mínimamente invasivos, es lo que se hace hoy en todo el mundo, disminuye a largo plazo los costos hospitalarios, que a la larga nuestro sistema de salud no lo ve, ¿verdad? O sí lo ve, y simplemente se hacen los locos. Sin embargo, tener un paciente ingresado por 1 mes, 2 meses, es mucho más caro y complejo. Hay menos ausencia laboral, las alteraciones anatómicas que le hacemos a la columna son mínimas, mejoramos la funcionalidad mucho más rápido y el costo de los medicamentos que van a utilizar los pacientes posteriormente van a ser mínimos, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser satisfactorio. ¿Qué necesitamos? Una curva de aprendizaje, ¿sí? La curva de aprendizaje, hoy por hoy, hablan de 10 a 15 casos. Eso es lo que nosotros buscamos aquí, con el equipo de los colegas guatemaltecos, tener esa posibilidad de poderles ofrecer eso a nuestros pacientes. El equipo, necesitamos fluoroscopía de buena calidad, eso es muy importante, para poder hacer el marcaje y tener una cirugía segura para el paciente y también para nosotros como cirujanos. ¿Qué equipo necesitamos? Maxmur es un equipo endoscópico bastante bueno. Yo creo que cumple con todos los requisitos. No me paga a mí, no le estoy haciendo publicidad, pero hoy por hoy es uno de los mejores equipos endoscópicos que hay. La gente que trabaja con este equipo son bastante accesibles. Hay chats en donde uno puede preguntar, uno se puede equivocar, uno puede tener dudas tan básicas que ellos muy amablemente se la resuelven a uno. Y esto tienen todo, biportal, tiene transforaminal, translaminar, y es una muy buena opción. Y hoy por hoy en Guatemala actualmente ya se cuenta con este equipo. En esta parte, en estas otras fotografías, pareciera un poquito ilógico, o no sé cómo decirle, ¿verdad? Pero este es el equipo que tenemos que se tiene en Cuilapa, Santa Rosa. Hay un equipo endoscópico a la disposición de la población.
Es un equipo Stores, es un excelente equipo, muy, muy completo, y este tiene todavía más opciones, ¿sí? Él tiene transforaminal, translaminar, no tiene biportal, pero tiene posterolateral, tiene sublaminar, es un equipo sumamente completo y es prácticamente nuevo y está a la disposición de los pacientes y de la población de Santa Rosa y de todo Guatemala, ¿verdad? Está en el sistema de salud y yo creo que es una de las opciones muy, muy buenas, muy interesantes para tener en cuenta al momento de referir a los pacientes. ¿Qué es muy importante en este caso? Como les venía platicando, cuando uno está platicando con los pacientes o los está atendiendo en la consulta externa en el interior o incluso aquí en la capital, los pacientes tienen aún ese miedo o ese temor de la cirugía de columna, pero recordemos que si el paciente se evalúa por una persona que está capacitada, ¿sí? Y decide bien junto con el médico, porque hoy por hoy ya no debería haber paternalismo, esto ya es un contrato que se hace con el paciente y se debe decidir junto con él cuál va a ser la mejor opción para él. Y en una consulta neuroquirúrgica, hablando por lo menos de mi especialidad, generalmente el 80 al 85% de los pacientes que consultan son problemas de columna, ¿sí? Y generalmente lo que le dicen los pacientes a uno cuando uno les indica que hay una necesidad de hacer un procedimiento quirúrgico, no doctor porque me va a dejar incapacitado, no doctor porque los pacientes quedan mal. Aún hay mucho temor de eso y por eso es muy importante el plan educacional a los pacientes, explicarles qué fue lo que pasó hace unos años y qué es lo que está pasando actualmente. Y que la calidad de vida y la calidad o el pronóstico neurológico del paciente son muy buenos. La cirugía de columna, hablando en términos muy sencillos, es una de las cirugías más seguras que existen hoy por hoy, tanto por tecnología, por equipo y por la pasión que tiene la gente que la hace, ¿sí? Yo no conozco un colega que haga columna que no le apasione esto, ¿sí? Entonces, en manos expertas y en manos cuidadosas y que tienen pasión por atender bien a la gente y resolverle sus problemas adecuadamente, creo que estamos hablando de que esto es el futuro, ¿sí? Y que la población debería tener un poquito, o debería tener ya una confianza al 100% en estos procedimientos. Lógicamente, no siempre vamos a tener los mejores resultados, siempre van a haber pacientes que van a tener casos que se van a volver complejos, con dolor crónico, y a pesar de eso, todavía hoy por hoy, y está corriendo a pasos agigantados, todo lo que es manejo del dolor también, acuñados con los especialistas en anestesia, con los colegas que hacen dolor. Uno puede tener un buen equipo con el psicólogo, con el rehabilitador, y tener excelentes resultados para la población. Entonces ya no queremos tener estas cirugías. En algún momento, y todavía, por lo menos personalmente, me encanta ver esta anatomía. Sin embargo, hoy por hoy ya sabemos que no es la mejor opción para los pacientes. Lo que queremos ahora es tener este tipo de incisiones, en donde podemos resolver todos los casos que hacíamos con estas incisiones gigantes, con esta lesión tisular tan grande, ¿sí? Que conlleva una rehabilitación un poquito más prolongada. El paciente a veces puede llegar incluso hasta desconfiar de que se le hizo un buen procedimiento. Sin embargo, el plan educacional es muy importante para el paciente, para que él entienda cuál es el procedimiento que se le va a hacer, por qué se le va a hacer y cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo y a corto y a mediano plazo. Entonces, lo que queremos hoy por hoy, creo que todos los cirujanos que nos dedicamos a la columna, es estas incisiones pequeñas y poder ver una anatomía totalmente distinta y disfrutar este tipo de procedimientos. Yo creo que es muy importante que en cuanto al sistema de salud podamos tener apoyo, ¿verdad?, de las autoridades para que las compras sean más rápidas, sean más oportunas, ¿verdad? Hoy por hoy hemos visto que hay muchos problemas en el sistema
Sin embargo, nosotros no tenemos por qué decepcionarlos, eso ya es trabajo de ellos, nosotros nos dedicamos a otra cosa, si ellos quieren pelearse, si ellos no quieren hacer las cosas, pero pensando en nuestra gente, creo que esto hoy por hoy y mañana va a ser lo que la gente va a pedir, lo que la gente necesita y lo que la gente amerita, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Me despido con esta frase: no te esfuerces por ser exitoso, sino por ser valioso. Y para ser una persona valiosa uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar en equipo, y eso es lo que a largo plazo me ha dejado o me ha enseñado el corto tiempo que tengo como especialista, ¿verdad? Y valorar que hay colegas aquí en Guatemala que están dispuestos a trabajar con uno, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos al área de preguntas. Aquí tenemos unas preguntas también. Una de ellas es, pregunta el doctor Carlos Turcios, ¿cuál es la diferencia en la cirugía mínima invasiva con láser Holmium versus la endoscópica? ¿Perdón? ¿Cuál es la cirugía, la diferencia entre una cirugía mínima invasiva con láser Holmium o la discolisis, ¿verdad?, versus la endoscópica, y cuál ya se hace en Guatemala? Pues en la mínima invasiva, como su nombre lo dice, son mínimas incisiones. El abordaje puede ser endoscópico, tubular. Entonces, dentro del espectro, esas son las cirugías que entran. La percutánea, que es la que menciona, la discolisis. El tema acá es que a veces no se escoge bien al paciente. Hay sistemas percutáneos en Guatemala, varias casas los venden, y sí, puede ayudar si se escoge bien al paciente y el caso, ¿verdad? Tenemos que tener cierto tipo de padecimiento para poder decidir hacer una discolisis percutánea con radiofrecuencia. No se le puede ofrecer a todos los pacientes, y recordemos que cuando tenemos una enfermedad degenerativa de la columna, empezamos teniendo problemas a nivel de los cartílagos, y eso va a generar en un problema anatómico de la columna, y esto va a llevar a cambios de reparación ósea, ¿sí?, que lleva al estrechamiento del canal de la columna, y eso a largo plazo, solo aplicar ozono, solo hacer discolisis percutánea, a veces no es suficiente. Y eso es la bondad que tiene la cirugía endoscópica, que podemos tener incisiones tan mínimas como la de una percutánea discolisis, pero podemos hacer instrumentaciones, descompresiones, podemos tener un abanico muy amplio de procedimientos a realizar de una forma segura. El paciente se lo va a agradecer aún, porque la recuperación va a ser más rápida, más efectiva, y si lo vemos a largo plazo, los costos o la economía va a ser mucho menor. Si lo vemos con una cirugía abierta, o por ejemplo una discolisis percutánea, que quitó el disco pero no quitó el problema óseo, el problema de estrechamiento como tal, entonces va a necesitar una cirugía a corto plazo, la recuperación es más larga, el paciente tiene que tomar muchos medicamentos, el paciente a veces se divorcia de uno porque no ve la mejoría, a veces el paciente en su momento de crisis recibe cierta información que la procesa de una forma, y al momento de haber hecho un procedimiento quirúrgico ya la procesa de otra manera, y es ahí cuando a veces se pierde un poco la confianza, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer uno es decidir cuál es el mejor procedimiento para el paciente. No todos son para endoscópica, no todos son para percutáneo, no todos son para tubular, y no todos son para cirugía abierta. También hay otra pregunta Randy Vázquez: ¿qué tipo de contraindicaciones tienen este tipo de intervenciones en pacientes juveniles con discapacidad y geriátricos? Pues como cualquier otra cirugía, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación preoperatoria, ¿sí? Por ejemplo, pacientes obesos, que no me van a dejar mentir, a veces uno escuchaba ahí a los cirujanos de columna, a los neurocirujanos, no, tiene que bajar de peso para poderse operar.
Y eso a mediano plazo, eso primero lastima la autoestima del paciente. Vamos a tener un paciente ya con un poco de ansiedad, cree que tiene que bajar de peso rápido para poderse operar. Las ventajas de una cirugía endoscópica es que podemos hacerlo en cualquier tipo de pacientes. Obviamente siempre tomando en cuenta pues, los riesgos o las morbilidades del paciente. Recordemos que mientras más grande la incisión en un paciente diabético con una hemoglobina glicosilada por arriba de 8, tenemos más riesgo de infección. Con una cirugía, con una incisión de 0.8 centímetros, el riesgo va a ser mínimo. En pacientes obesos, cuando nosotros hacemos una cirugía abierta, la manipulación de tejido es muy grande, por lo cual tenemos riesgo de tener colecciones posoperatorias. En este tipo de procedimientos no, porque son procedimientos que dañan lo mínimo los tejidos, ¿verdad? Y tenemos un mantenimiento de la anatomía de la columna. Sí, creo que también ahí podemos contestar la pregunta de Jacqueline González con respecto a lo del peso. Beatriz Asturias pregunta, ¿se puede hacer uso de estas técnicas en fracturas espontáneas de vértebras? De fracturas espontáneas. Para las fracturas espontáneas, por ejemplo, por fracturas por insuficiencia, por osteoporosis, recordemos que cuando tenemos un paciente con osteoporosis, el hueso, ¿sí?, ya no cumple las funciones de un hueso sano y por ende no podemos encontrar fusión en ese paciente. Entonces, hoy por hoy existen herramientas que nos permiten tratar este tipo de padecimientos, como por ejemplo el uso de cemento. Y sí, se pueden hacer vertebroplastías, si es el caso, si el paciente es candidato para una vertebroplastía, o si no, se pueden hacer colocación de tornillos cementados si necesitamos hacer una instrumentación. Y todo esto se puede hacer por abordajes tubulares, porque tornillos cementados los podemos encontrar también para abordajes mínimamente invasivos. Endoscópicamente hablando, no hay diferencia, porque como les estaba explicando, en el abordaje biportal podemos hacer todo este tipo de procedimientos también. Entonces es cuestión de ir adaptando la necesidad del paciente a los procedimientos. Ok. Hay una pregunta que dice el doctor Oscar Leonel Morales. ¿Cuándo debe el paciente abordar el cirujano de columna y cuándo el neurocirujano? Ya que ambos equipos la abordan. Mira, yo creo que el cirujano de columna y el neurocirujano trabajan la columna de una forma, yo creo que se puede confiar en cualquiera de los profesionales. Puede ser que una diferencia mínima, pero yo creo que hoy por hoy todos los colegas de cirugía de columna usan microscopio, en el entrenamiento de ortopedia, por ejemplo, que es las dos ramas, puede ser uno cirujano y volverse neurocirujano, y está el ortopedista que se puede volver cirujano de columna. Tal vez el ortopedista está acostumbrado a trabajar con un poco más de fuerza, ¿sí?, por decirlo así. Sin embargo, el cirujano de columna se adapta y él, obviamente, lo que va a hacer el resto de su vida va a ser cirugía de columna. Entonces, los tejidos los maneja muy bien, ¿sí? Nosotros con el doctor Chan hemos operado con cirujanos de columna y uno se queda impresionado con lo que pueden hacer. El neurocirujano tal vez maneja mejor la parte medular, ¿sí?, por decirlo así, aunque yo me atrevo a decir que hay cirujanos de columna que también lo hacen excelentemente bien. Entonces, la decisión es, si tiene dolor, busque un especialista en cirugía de columna, ya sea neurocirujano o cirujano de columna, que yo creo que le puede resolver el problema sin ningún problema. También hay una pregunta que dice, casos de espondilolistisis grado 2 a nivel cervical, ¿pueden brindar alguna cirugía? Endoscópica, sí.
Lo que pasa es que recordemos que si es una espondilolistesis degenerativa, esto tuvo una historia o una evolución crónica en la cual se pudo ir adaptando el cuerpo, ¿sí? O el sistema nervioso. Y obviamente cuando tenemos espondilolistesis grado 2 a nivel cervical, tenemos ya un problema mielopático. Y cuando tenemos un problema mielopático, ya entramos en otro tipo de procedimientos que aún hoy por hoy, por ejemplo, una microdisectomía o una disectomía cervical a través de un abordaje endoscópico se puede realizar sin ningún problema y se puede fusionar. Si no fuera suficiente, habría que buscar la parte posterior para poder descomprimir y estabilizar la columna. Entonces, sí, hay ciertas indicaciones. Si una espondilolistesis grado 2 podría ameritar ya un procedimiento más complejo como una instrumentación de 360 grados, anterior-posterior o solamente anterior y darle chance para ver si hay que hacer algo posterior. Ya, yo creo que eso ya entra dentro de otro concepto que probablemente más adelante, a poco tiempo, puede ser que encontremos otro tipo de dispositivos o mejoremos el equipo endoscópico y se pueda hacer también por endoscopía. No hay que darlo por hecho, pero al momento, por lo menos de mi parte, considero yo que podría ser. No entraría dentro del abordaje endoscópico, ¿verdad? Siempre hay que tener cautela en cuanto se usa, no abusar, ¿verdad? Cuando ya haya más experiencia a nivel mundial, puede ser que cualquiera pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero en este punto, por lo menos, no me dejará mentir el doctor Chan, pero yo creo que considero que sería una opción abierta. Sí. Hay una pregunta que dice, en la cirugía, ¿se puede utilizar esta cirugía en una columna de mal de Pot y en un paciente de 58 años con hernias discales L1, L2, qué cirugía recomienda? En mal de Pot, recordemos que el mal de Pot, generalmente el tratamiento, a menos que tenga absceso, es tratamiento médico. Si con el tratamiento médico no funciona o hace una pseudoartrosis, sí valdría la pena entrar y hacer una cirugía para estabilizar o para hacer osteotomías para poder mejorar la fusión. Sin embargo, si hay abscesos, definitivamente esto se puede utilizar, ¿sí? No hay descritos, o por lo menos yo no encontré en la bibliografía, drenaje de abscesos, cómo se comportaría el tratamiento endoscópico en un paciente con una infección. Pero por el tipo de procedimiento que se hace, esto se podría hacer endoscópicamente. Y luego con el paciente de L1, L2, sí, se puede hacer endoscópico también, transforaminal. Sería la mejor opción. Sin embargo, recordemos que tendríamos que ver qué tipo de hernia es, si es transforaminal, si es central, qué grado de hernia es, cuál es la sintomatología del paciente. Recordemos que no todas las hernias se operan, y L1, L2 es un nivel que a veces se puede volver o tornar un poco complejo, la anatomía cambia un poco, pero si se hace un adecuado marcaje a nivel de fluoroscopía para ese nivel se puede hacer. Recordemos que en lo que decía la bibliografía, desde L4, L5 hasta T10 se puede utilizar la cirugía endoscópica de una forma segura. Sería individualizar el caso. Tenemos varias preguntas aquí todavía. Hay un paciente que pregunta, el doctor que pregunta qué cirugía recomienda a un paciente con espondiloartrosis a nivel de L5S1. Bueno, si solo es espondiloartrosis, definitivamente habría que ver los criterios de estabilidad de esa columna para poder decidir qué tipo de procedimiento se le ofrecería. Recordemos que la espondiloartrosis ya es un cambio degenerativo del hueso que obviamente por el nivel en el que está, muchas veces se va a presentar inestable. Entonces habría que ver cuál es la sintomatología, cómo están los rayos X, porque si hay que ir a hacer descompresiones, por ejemplo, si el problema es neuropático,
se le puede hacer una descompresión a nivel endoscópico para poder mejorar el tema neurológico. Si el problema es dolor localizado, ¿sí? O por tema de inestabilidad, se puede hacer un abordaje biportal para hacer la instrumentación y la descompresión. Sin embargo, habría que ver cómo está el resto de la columna para poder tomar la mejor decisión. Si este paciente no amerita una descompresión más larga y haya que estabilizarlo, y se puede hacer por vía tubular o se puede hacer por vía abierta. No se oye. Que te has apagado el micrófono. Perdón. Ya para terminar, pues las últimas preguntas pues hablan con respecto a lo de el tiempo indicado para el tiempo de fisioterapia, rehabilitación, cuidados específicos. Recordemos que cuando hay un problema de columna, por ejemplo, un problema discal, incluso un problema degenerativo, inicialmente siempre se debe iniciar con fisioterapia y tratamiento médico. La fisioterapia hay que empezarla a hacerla desde tempranamente, antes de la cirugía y postoperatorio. Lo que uno busca al momento de hacer la rehabilitación es mejorar la calidad de los músculos, ¿sí? Mejorar la higiene de espalda, que es la forma de cómo uno usa la espalda para podérsela proteger, para no tener problemas a largo plazo. Pero recordemos que tenemos pacientes que tenemos problemas como por ejemplo un canal estrecho congénito, tenemos pacientes que tienen una degeneración más acelerada, con una osteoporosis asociada, una osteopenia, que esos pacientes pues van a tener problemas a largo plazo. Entonces sí, la rehabilitación, mientras más temprano se inicie, mejor para el paciente, mejor para la calidad de vida que lleva, y eso nos ayuda a nosotros a poder optimizar los músculos para el momento de llevarlo a la sala de operaciones. También Debbie Ordóñez pregunta, en hernias discales múltiples, ¿la cirugía sería endoscópica o qué otro procedimiento? Si son múltiples problemas discales, habría que uno, individualizar el caso, porque habría que evaluar, porque recordemos que independientemente la clínica siempre va a ser mandatoria, habría que ver cuál es la sintomatología del paciente neurológicamente, cuál puede ser la raíz que esté comprometida, para poder ser un poco más conservadores. Recordemos que con fisioterapia y tratamiento médico, que siempre es la primera opción, si eso fallara, ¿sí? Ya se tendría que individualizar todavía más el caso, platicar con el paciente, la familia, para poder llegar a un acuerdo cuál sería el mejor procedimiento. Sin embargo, si son hernias muy grandes, hay compresión, el paciente tiene neurológicamente comprometida varias raíces, definitivamente hay que hacer un procedimiento más largo, por decirlo así, más niveles, y habría que individualizar, porque sí se podría, la cirugía endoscópica se puede trabajar multinivel, pero ahí teníamos que valorar cuál es la calidad de músculo, cómo está el peso del paciente, cuál es el tiempo de evolución de la enfermedad, platicarle al paciente y explicarle cuáles son los objetivos y lo que uno busca en cuanto a lo neurológico o al manejo del dolor posoperatorio para que se pueda tomar la mejor decisión. Cuando son múltiples niveles en la columna, hoy por hoy continúa siendo la mejor herramienta la cirugía abierta. Hay una pregunta que dice, ¿han tenido éxito con cuerpos como impactos de bala?
Con cuerpos de bala. Ajá, proyectiles de... Ah. No he revisado. La verdad que en la bibliografía revisada, la cirugía endoscópica está más estudiada y más practicada para enfermedades degenerativas de la columna. Incluso trauma uno podría pensar que pudiera llegar a tener cabida, por ejemplo, en fracturas de columna, dependiendo también qué tipo de fractura. Pero para proyectiles de arma de fuego es bien complejo, porque eso parezco repetidora, pero se individualiza. Porque si vemos que pudiera haber más riesgo que beneficio hacer la cirugía, si el paciente tiene una sección medular, ¿qué beneficio buscamos? Buscamos una estabilización de la columna para poderlo llevar a rehabilitación y poderse valer del torso. Entonces, realmente sacar una bala o dejarla ahí es irrelevante si el paciente tiene un problema neurológico ya establecido y el pronóstico es malo, por decirlo así. Recordemos que también hay dolores intratables secundarios a ondas expansivas, lesiones directas. Entonces, por lo menos en cuanto a la bibliografía en cirugía endoscópica, no hay descrito, por lo menos yo no he encontrado. Y por último, pacientes para espina bífida. Tratamiento endoscópico. Para espina bífida, lo que se usa hoy por hoy, o lo mejor en cuanto a espina bífida, es la cirugía fetal. Porque ya tener un paciente fuera del útero con este tipo de efectos, la reconstrucción sigue siendo la misma, ¿verdad? Porque lo que tenemos es un defecto anatómico que tenemos que generar o crear quirúrgicamente para que el paciente pueda ser funcional. Entonces, en cuanto a espina bífida, la cirugía fetal sería lo que hoy por hoy se hace en el mundo. En Guatemala, la cirugía fetal, una se ha hecho, y vinieron especialistas de otro lado. Entonces yo creo que sería una muy buena opción para futuras generaciones de cirujanos que se entrenen en la cirugía materno-fetal. No sé cómo está ginecología también en ese sentido, pero por lo menos desde el punto de vista neurológico, la cirugía fetal es la mejor opción para los pacientes con espina bífida. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. Solo para recordar, de verdad, que la cirugía endoscópica de columna puede ofrecer una solución eficaz y menos invasiva para los problemas de columna vertebral. Estas, pues, por supuesto, tienen alternativas a la cirugía tradicional y son más eficaces con cierto grado de seguridad también, ¿verdad? Reducen los riesgos y dan una alternativa de dar una alta o un egreso más temprano en el paciente. Entonces, con esto creo que quiero agradecer al doctor Edgar Rodríguez por su tiempo, ¿verdad? Y su valiosa charla del día de hoy. Su experiencia y conocimiento han sido invaluables para comprender mejor la cirugía endoscópica de columna y sus beneficios. Apreciamos su dedicación y compromiso con la mejora de la salud de sus pacientes. Y quiero agradecer también a todos por su atención y por participar en esta sesión. Espero que esta información compartida les sea útil y les brinde una mejor perspectiva sobre este procedimiento innovador. Y pues por último creo que también muchos van a pedir aquí su contacto, pues, para que desde ahí les pueda dar su información. Sí, te lo mando por mensaje. Okay. Entonces, pues aquí este es un conocimiento de parte de la Comisión de Educación Médica Continua, ¿verdad? Del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, presentándose al doctor Edgar Rodríguez por su colaboración en la conferencia y a la introducción a la endoscopía de la columna en Guatemala. También la comisión le otorga el presente diploma a la Asociación de Médicos de Santa Rosa por su colaboración a esta misma conferencia, ¿verdad? Que es la introducción a la endoscopía. Pues creo que quiero agradecer a todo el mundo por su atención y espero que pasen feliz noche.
Buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros agremiados. La Comisión de Educación Médica Continua y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala les da las gracias por haber sido parte de la conferencia del día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Esperamos verlos en una futura conferencia. Muchas gracias a todos. Feliz noche.